Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Los saludamos en su canal Dios, la Biblia y la familia. Y yo soy tu servidor, el profesor José Luis Dávila. Y vamos a continuar el día de hoy viendo acerca de dos modelos de falsa autoridad o dos tipos, que viene siendo el autoritarismo y el vacío de autoridad. Vamos a ver estos dos extremos y la diferencia que hay de uno al otro. Y para que vayamos entendiendo, el autoritarismo veíamos que es el abuso de autoridad. Es el extremo, por así decirlo, del lado derecho, y el vacío de autoridad, el lado izquierdo, que viene siendo precisamente no tomar la autoridad, o no ejercer, o no tomar decisiones de una verdadera autoridad. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 13, verso número 10, nuestro texto base que hemos estudiado, y dice: por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Hemos estudiado que la verdadera autoridad va a ser para edificar, para levantar, para realizar, para hacer. Y obviamente entonces vemos que la destrucción o la falsa autoridad va a derrumbar, va a hacer daño, va a destruir. Y es importante entonces que vayamos ubicándonos en estos dos tipos que estamos viendo acerca del autoritarismo y el vacío de autoridad. ¿Por qué? Porque han hecho daño. Hacen daño a través de la historia de los siglos, y aún en estas semanas también tenemos ejemplos en los matrimonios, en las familias, de autoritarismo que está afectando, que se abusa de poder, que se extralimitan y causan daños entonces a cada uno de los miembros de la familia. Eso destruye. La verdadera autoridad es para edificar, para construir. Por eso es importante que veamos y entendamos estos dos tipos de vacío de autoridad y el autoritarismo. Entonces, mientras el autoritarismo toma el poder, lo abusa con su fuerza, con sus palabras, con su poder, haciendo daño, pasándose de los límites que viene siendo la verdadera autoridad. Por otro lado, el vacío de autoridad no lo ejerce, no lo hace, lo deja a la deriva. Y obviamente tanto uno como el otro están afectando a la familia. El vacío de autoridad es precisamente provocar un hueco. Estoy o no estoy, está ausente, no toma decisiones correctas, y entonces se provoca ahí lo que viene siendo ese vacío de autoridad, que es importante que lo veamos y que existe y que es real en la familia, en el matrimonio, aún en la sociedad de lo que está pasando. Vamos a estar viendo un ejemplo de cada uno de estos tipos de autoridad, cómo es que se presentan y qué es lo que se realiza y cuál es el daño que afecta a cada uno. Por un lado, el autoritarismo, en la que se ejerce presión u opresión, hace que las personas se sientan mal y no las dejan en libertad. Para esto quiero leerte la primera historia en Éxodo capítulo número 5, versos 6 al 8, lo que nos dice acerca del autoritarismo. En aquel tiempo nos ubicamos en el Antiguo Testamento, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que los tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz, diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Querido amigo, este es un ejemplo de autoritarismos que está en la historia, en el libro de Éxodo capítulo 5, acerca del faraón, un gobernante que estaba a cargo del pueblo de Israel, que los tenía como trabajadores o como esclavos ahí ocupándoles por mucho tiempo, y que hacían, obviamente, como lo leemos aquí, ladrillos, y que de alguna manera pues ellos querían, aparte
de esto servir a Dios o buscar a Dios. Y fueron con el faraón y le pidieron ese favor o esa situación en la cual ellos querían buscar a Dios. Y dice aquí en Éxodo 5:6, y mandó Faraón, el gobernante, aquel día o aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces. Les mandó hablar y les dijo esto lo siguiente en el verso 7. De aquí en adelante a este pueblo no le daréis paja para que haga ladrillo. Fíjate bien, dice número 1, no les vas a dar paja para hacer ladrillo, como hasta ahora lo habéis hecho. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. ¿Qué pasa o qué pasó? Pues obviamente una decisión autoritaria. Ya no les des paja para que hagan el ladrillo. Ellos mismos van a recoger la paja. Ellos mismos van a hacer los ladrillos. Por andar buscando esto, en el verso 8 les dice, y les vas a imponer la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. ¿Qué vemos aquí? Un acto de represión o de opresión al pueblo que obviamente ya estaba cansado, quería algo de reposo, quería buscar a Dios, y le solicitan a la autoridad, pues obviamente que los dejen buscar a Dios. Pero ahora el gobernante les dice aquí que ya no les van a dar paja para hacer el mismo ladrillo, que ellos mismos van a recoger la paja. Y no les va a bajar la tarea, sino que la hicieran igualmente, pero ahora ellos recogiendo la paja. Querido amigo, cuánto abuso de poder el día de hoy, y aquí lo vemos en este ejemplo de la historia. Les dice ahora, no les daréis paja, que ellos mismos vayan y la recojan y hagan los mismos ladrillos, la misma carga, no les disminuyas nada. Y fíjate qué pensamiento hay en el autoritarismo. Están ociosos, están de flojos. Ahora que ellos hagan más, porque aún andan queriendo buscar a Dios. Andaban buscando este pueblo algo bueno, servirle a Dios, buscar a Dios, ofrecerle sacrificios. Pero aquí el faraón les dice, no, sino que ahora vas a tener más trabajo. Querido amigo, ¿cuántos faraones a través de la historia y el día de hoy hay en las familias, en los matrimonios, en las casas, que oprimen al pueblo, que exigen, que piden de más, aún patrones que deberían ayudar a sus trabajadores en esos momentos de enfermedad, de pandemia, los despiden o les pagan la mitad o simplemente ya no se hacen responsables de ellos? Querido amigo, esto no debe de ser así. El verdadero patrón, autoridad, va a ver por sus trabajadores como si fueran sus hijos, como si fueran algo que les están ayudando, porque le están produciendo, están dando ganancia. Pero que vemos el día de hoy como este ejemplo. Hay opresión, hay despidos, hay maltrato, y así también en las familias y en los matrimonios. ¿Cuántos esposos mandan a sus esposas trabajar y trabajar más y gana más dinero y trae más? Obviamente no es malo que la mujer trabaje, pero cuando las oprimen, cuando las exprimen, cuando les piden de más, obviamente eso no es lo correcto. Y vemos entonces como mucho autoritarismo, pero también en los gobernantes, en los líderes, en los padres de familia, en los pastores, en los curas, sacerdotes, que están abusando de su gente, que están incluso llegando al abuso sexual o de dinero o de favores en sus vidas. Por eso es importante que veamos que el autoritarismo no es correcto. Esos abusos de autoridad de los esposos que se comportan como faraón, de esos líderes que piden y piden dinero en lugar de ponerse a trabajar, y que obviamente oprimen a la gente o reprimen a las personas. Por eso, querido amigo, el autoritarismo nunca se justifica. No es de Dios, no es de parte de Dios, porque el autoritarismo quiere sacar
provecho, mucho provecho a las personas. Por otro lado, comentarte un ejemplo del vacío de autoridad, que es no tomar precisamente esa autoridad, sino hacer un hueco, hacer un vacío en el cual las personas no toman la decisión correcta, no hay una decisión adecuada en esto y obviamente afecta gravemente a las personas y hay graves consecuencias. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo número 27, lo que nos habla precisamente de esta historia de un vacío de autoridad y que en la actualidad también es muy común. Mateo 27, en el verso número 24, lo que nos dice la palabra de Dios. Dice aquí en Mateo capítulo 27, verso 24, lo siguiente. En aquel día Pilato era otro gobernante en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Te narro esta historia brevemente, en la cual Pilato estaba ahí en una presión con la gente que querían crucificar a Jesús, que lo habían acusado de delitos para llevarlo a la muerte. Y Pilato le constaba que Jesús era un justo, que no era delincuente, que era una persona, un ciudadano muy correcto, de buen testimonio. Pero la gente, el pueblo lo oprimía y lo presionaba para que lo llevara a la cruz. Y entonces aquí Pilato, al ver que no avanzaba para soltar a Jesús, dice aquí que se lavó las manos. ¿Qué quiere decir esto? Que él no se hacía responsable por lo que estaban pidiendo, que él no era el culpable, por lo cual si Jesús era llevado a la muerte. Querido amigo, ¿y cuántas personas el día de hoy se lavan las manos y no se hacen responsables y no toman la verdadera decisión para hacer justicia, para hacer lo correcto, lo que debe de ser? Como Pilato aquí tuvo la autoridad para haberlo hecho. Jesús le dijo también ahí en un texto del Evangelio de Juan que él tenía la autoridad porque Dios se lo había dado de lo alto. Y Pilato lo reconocía. Él decía que tenía la autoridad para soltarlo o para mandarlo a la cruz, pero no tomó la autoridad verdadera, no tomó la decisión correcta, sino que se dejó presionar y entonces se lavó las manos y vino esa consecuencia fatal. Y en el verso número 26 dice, entonces le soltó a Barrabás y habiéndolo azotado a Jesús, le entregó para crucificarlo. Entonces Pilato dice que soltó a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Un ladrón, un delincuente, uno que hacía males, que no respetaba la propiedad privada, sino que tomaba las cosas ajenas, se las robaba, y era una persona que estaba en la cárcel, preso. Pero la gente empezó a pedir que soltaran a Barrabás, y Pilato malamente soltó a Barrabás, como lo dice aquí en el verso 26, y entregó a Jesús después de haberlo azotado. Lo azotó, lo golpearon y lo entregó para crucificarlo. Querido amigo, ¿cuántas personas el día de hoy prefieren mejor al delincuente, al adúltero? Corren con él, lo justifican, cuando no hay ninguna justificación para hacer el mal, ni la violencia, ni el adulterio, ninguna justificación hay para eso. Pero la gente prefiere justificar eso. Obviamente es importante que veamos aquí en este vacío de autoridad cómo no tomó la decisión correcta, cómo provocó un vacío, cómo se lavó las manos y entregó a un delincuente, a Barrabás. Y a Jesús lo mandó golpear, azotado, y después lo llevaron a la cruz. Querido amigo, qué importante entonces es hablar de esto, porque existe, es real, cuando la gente no toma la autoridad, no toma su responsabilidad, no toma las decisiones correctas
por conveniencia o por lo que sea, hace lo malo o decide por el mal. Y querido amigo, esto no debe de ser así, porque esto está ocurriendo en los matrimonios y en las familias. En lugar de proteger, de cuidar, de ayudar, de servir, se sirve o no hace nada. Y estos son extremos de falsa autoridad, el autoritarismo y el vacío de autoridad, que obviamente vemos cómo está afectando a la familia duramente. Vemos cómo la familia moralmente se destruye, porque hay abusos, o porque en eso toma la autoridad, porque no se toma la responsabilidad, como lo vemos aquí en estos casos. Quiero leerte también en Hebreos capítulo 12, versículo número 2, lo que nos dice la palabra de Dios acerca de en quién debemos tener nuestra esperanza y con quién tenemos de tener nuestra confianza. En Hebreos capítulo número 12 vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, obviamente a la verdadera autoridad, a la máxima autoridad, que debemos tener nuestra fe, nuestra confianza. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Querido amigo, independientemente de esto, después de que murió Jesús, que fue crucificado por manos de los pecadores, Él resucitó. Él está a la diestra de Dios Padre. Y ahí está sentado, en lo cual nosotros lo veamos como la máxima autoridad, con todo el poder que tiene, con todo lo que Él es y todo lo que Él hizo. Por eso nuestra mirada o nuestros ojos deben de estar puestas en Él, en Jesús, el autor y consumador de la fe, que sufrió, sí, la vergüenza, la humillación, la cruz por nosotros, pero que obviamente está ahí sentado en poder, en gloria, a la diestra del trono de Dios. Por eso es importante, querido amigo, que veamos a nuestro autor y consumador de la fe, el cual Él se entregó y se dio. Él es la verdadera autoridad. Él es la máxima autoridad, para que no pongamos nuestra confianza y la fe en los hombres, en la tierra, en las religiones. Jesús no falla. Jesús, él es la máxima autoridad y sus palabras son de autoridad, porque eso es lo que vale. A Él le vamos a rendir cuentas todas las autoridades. Él nos va a dar el castigo o el premio según lo hayamos merecido. Por eso es importante que nos preparemos, que te prepares para darle cuentas de lo que Dios nos ha dado o nos ha dejado como autoridad. Donde quiera que estemos, matrimonio, familia, escuelas, hospitales, iglesias, gobiernos, todo lo que es de autoridad, Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué cuentas le vamos a rendir? Porque Él es la máxima autoridad, porque Él hizo todas las cosas como son debidas y también las habló conforme a su palabra y a su voluntad. Por eso, querido amigo, con Jesús no hay pierde. Él es la máxima autoridad. Y ya para terminar, quiero comentarte dos casos precisamente de estos ejemplos que hemos visto de autoritarismo y vacío de autoridad. En esta ocasión nos visitó Gaby, nombre cambiado, a nuestro consultorio, donde traía un problema, una crisis matrimonial, de un esposo maltratador psicológico. Dice ella, nos comentaba, estoy a borde de abandonar todo, porque no tengo un esposo, tengo un verdugo maltratador psicológico, irrespetuoso, humillador. Cada vez que quiere, me corre de la casa o me echa fuera. ¿Qué puedo hacer? Obviamente es un problema que vemos aquí de autoritarismo en el matrimonio, en la familia, como ella nos lo comenta en esa visita. Y obviamente siempre hay que procurar escuchar a las personas, hay que oírlas, hay que buscar que estén un poco
tranquilas, porque vienen con muchos resentimientos, las emociones alteradas por estar sufriendo dentro del matrimonio y de la familia. Como hay muchos el día de hoy, donde sufren violencia verbal, violencia física, violencia psicológica. Y obviamente, bueno, también comentarle a la persona que su esposo necesita ayuda profesional por su violencia, necesita atención, porque está dañando mucho a la familia y el matrimonio. Y que obviamente no se puede seguir viviendo de esa manera, con un esposo verdugo, maltratador, irrespetuoso, que la corre cada vez que quiere de su casa. No, querida amiga, y no, querido amigo, eso no debe de ser así. Es importante entonces tomar una decisión acerca de esto que está sufriendo, de la violencia y de la responsabilidad que se debe de tomar en el matrimonio y en la familia y sacarla adelante, armarse de valor, quitarse la pena, la vergüenza que pueda haber e ir con la autoridad competente si esto no disminuye. La atención es importante, aún se decide ahí si hay una separación o lo que sea, pero es importante atenderse porque su esposo está mal de una manera que está afectando a la familia. La violencia, querido amigo, no se justifica de ninguna manera. Hay agresiones físicas, verbales, psicológicas que dañan a la familia, que perjudican a los hijos, que perjudican a la esposa o al esposo cuando es al revés. Por eso es importante que hay que tener obviamente una esperanza y que todos los conflictos pueden ser aliviados de tal manera que las personas pueden buscar la paz. Y se debe de buscar la paz. Y se debe de buscar que el encargado de impartir autoridad y justicia pueda hacer lo bueno y haga lo bueno. Por eso es importante esto, querido amigo. También otro punto importante, otro caso de Ofelia que también nos comenta y nos dice que su esposo dedica mucho tiempo a sus amigos y al fútbol y me hace a mí y a sus hijos a un lado. Yo estoy trabajando, soy una mujer que soy fiel a ella y ¿qué puedo hacer para que él cambie la manera de ver la vida, de dedicarle tiempo a su familia? Pregunta ella. Pues obviamente es muy importante. Aquí lo que vemos es cuando no hay una atención a la familia, cuando no se suple las necesidades que necesitan económicas o de cariño o de amor o que falte una, pues hay un vacío, hay un hueco que las personas que están ahí sufren de eso, de ese vacío también interior que los afecta, que los desanima, que los deprimen y que de alguna manera puede ponerse grave la situación. Primeramente entonces hay que siempre estar tranquilo, tranquila, hay que pensar bien acerca de lo que está pasando y obviamente cuidar, querido amigo, padre de familia, esposa, no ser indiferente a las necesidades de la familia. Hay que poner atención a cada una de ellas. Hay que escuchar, hay que aprender a oír y también a actuar. Porque obviamente, pues cuando vivimos en esta sociedad que ha sido machista, autoritaria, o como por otro lado les ha valido o les vale y no hacen nada, afecta a la familia, al matrimonio, a la sociedad. Por eso es importante que veamos que una familia que no funciona, que no está funcionando, que hay problemas, que hay ausencia de comunicación, de convivencia, de relacionarse, afecta gravemente a la familia. Y las bases para una familia que pueda convivir y estar bien es el amor, el respeto y la paz. Y poder enfrentar los problemas, poder enfrentarlos y resolverlos. Tenemos muchas familias que están sufriendo por causa del autoritarismo y del vacío de autoridad, donde no hay respeto, donde cada quien hace lo que quiere, donde se descuidan los hijos, hay descuido del padre, descuido de la madre, o que el varón no provee para los suyos, o falta de dirección, falta de instrucción, falta de amor, y que obviamente esto se refleja en un futuro con los hijos.
Por eso queremos hacer un alto el día de hoy a través de esta generación o de las generaciones que se están produciendo, donde hay una gran falta de amor, donde hay una gran falta de cariño, que esto está afectando, falta de comunicación, aún falta de autoridad también en las familias, que está sucediendo y que está pasando en el liderazgo, porque no hay orden, no hay respeto, no hay gratitud, y esto se debe de dar, esto debe de ser. Entonces hay que buscar restaurar la familia, el matrimonio, y hablar, platicar. Ciertamente a veces hay una mala formación o educación en los hijos, y esto se va repitiendo a través de las generaciones que vienen, que no proveen, que no ayudan. Por eso es importante que esto, querida amiga y querido amigo, se resuelva y se volteen los ojos y tu vida a Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es nuestra autoridad, Él es nuestro ejemplo a seguir. Él nos ha enseñado el camino, y que tengamos confianza, que tengamos fe, que volvamos nuestro corazón a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro matrimonio y a Dios primeramente. Querido amigo, ya nada más nos resta entonces invitarlo a usted para que le ponga dedito para arriba y se suscriba. Los esperamos la próxima sesión. Con todo gusto estamos para servirle. Yo soy el profesor José Luis Dávila. Hasta la próxima.